Entonces, el estudio pasado, que fue un estudio muy corto, Dios corona nuestro esfuerzo, ¿nos recuerdan? Dios corona nuestro esfuerzo, fue la prédica pasada. Entonces, en el camino, quiero dar un pequeño testimonio sobre la predicación. En el camino hacia mi trabajo, en la mañana, Dios me fue poniendo textos y textos y textos, y entonces yo agarré mi teléfono y me puse, y Dios me dio esta palabra que les voy a decir ahorita. Yo decía, Señor, confírmame, porque mi memoria no sirve para dos cosas. Entonces, si en lo que yo hago mi trabajo y regreso, si no me acuerdo, quiere decir que nomás fue lo que yo quería. Pero aparte te lo dio desde el lunes. Sí, por eso el lunes yendo a trabajar después del domingo. Entonces me dijo el Señor, no, pues, le volví a pedir y me volvió a dar la misma palabra, una palabra muy hermosa, ¿no? Y después de esta palabra que tiene que ver con uno de los textos, que es uno de los textos más hermosos, hermanos, ahí en el Salmo 103, uno de los textos más hermosos que yo he visto, porque de ahí parte todo lo que Dios hace por ti y por mí. 103, versículo 4 dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Amén. Entonces, ¿qué cosa más grande que Dios haya tenido misericordia de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pero todo comenzó desde que Dios comienza a predicar a través de los profetas lo que Él iba a hacer con ahora nosotros, los que no somos pueblo directamente venido de la vid, que es el pueblo de Israel. Entonces, vamos ahí a Isaías 42:1, ahí adelantito está de los Salmos. Proverbios. Fíjate cómo comienza Dios a hablar. 42:1. Dice aquí, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y esa es la profecía, parte de la profecía en que Dios está anunciando al Mesías, a Jesús. Y entonces ahí, cuando Él anuncia esto, Él está anunciando que va a venir su siervo, o sea, Él va a ser encarnado y Él va a venir a la tierra a hacerse siervo de los hombres para el perdón de tus pecados y de los míos. Y acuérdate que decíamos que Dios corona nuestro esfuerzo. Dios es el que saca del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Y este es uno de los primeros favores y misericordias, o el único que Dios, en el cual puso Dios todo su corazón. Vamos ahí atrás a Isaías 7:14. Entonces, no voy a ahondar mucho porque es mucho estudio, pero dice en el 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. ¿Te estás dando cuenta de la misericordia de Dios? ¿Qué estaba sintiendo Dios cuando sabía que nosotros íbamos a estar perdidos, muertos en nuestros pecados? Y estaba diciendo, una virgen tendrá un niño y llamarás a su nombre Emmanuel. Esto quiere decir Dios con nosotros. Quiere decir que Dios se encarnó en Jesús, tenía planeado, estaba profetizando que iba a venir, encarnarse para perdonar tus pecados y los míos y de todo aquel que se arrepienta. Y si Él corona tu esfuerzo, esto es misericordia. Esto no es tu esfuerzo.
Él ya estaba pensando en que íbamos a ser gente con un espíritu de no gratitud, que íbamos a ver sus bendiciones, que íbamos a comer, que íbamos a nacer en una familia, que nos iban a cuidar y que nunca íbamos a pensar en Él. Pero que Él te iba a alcanzar como te alcanzó y como me alcanzó. Entonces, de favores y misericordias, hoy que estás aquí, date cuenta. Grande es el favor de Dios y grande es su misericordia. Entonces Jesús vino, pero vino nada más al pueblo de Israel. Tenía que cumplirse la profecía. Vamos a Mateo 12, 18. Dice desde el 17, o desde el 15 puedes leer: sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente. Sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le denunciaran, que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ahí en el 42:1 cuando acabamos de leer: he aquí mi siervo, he aquí a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. ¿Quiénes eran esos gentiles, hermano? Los que no eran pueblo de Dios, los que no estaban insertados en la vida. Y dice en el 21, y en su nombre esperarán los gentiles, pero nada más en su nombre. Si tú recuerdas el pasaje de la mujer cananea, cuando llegó y le dijo: Jesús, socórreme, y Jesús le dijo: no me es dado el dar el pan a los perrillos, el pan de los hijos. Ella era cananea, y los hijos, él venía a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y entonces le dijo la mujer: sí, pero también los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa. Y le dijo: grande es tu fe. Y fue sanada. Pero Cristo no se abocó a los gentiles. Hizo misericordia, pero le dijo a la mujer: mujer, no le puedo dar, yo vengo al pueblo escogido, a los hijos, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sin embargo, dice aquí que Cristo estaba cierto cuando le seguía mucha gente y los sanaba a todos. Esas eran los favores y las misericordias, porque no eran precisamente el pueblo de Israel, era gente de otros países, de otras naciones, de otros barrios, fuera del pueblo, pero él sanaba a todos los que venían a él. Ahí ya estaba pensando abajo cuando dice: y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Qué esperarían los gentiles? Si vemos ahí en Mateo 3:11 atrás, dice, fíjate lo que dijo Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y Juan decía: yo a la verdad nomás te voy a bautizar para arrepentimiento. Pero aquí dice: en su nombre esperarán los gentiles. ¿Sí? Vamos ahí a Juan 7. Adelante, Juan 7:36. Y vamos a empezar a ver esto, mira. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Juan dijo, el que viene atrás de mí va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Cristo les dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Mientras yo estoy aquí. Después él decía, si yo me voy, les conviene, porque les mandaré el Espíritu. Pero si no me voy, no se los podré mandar. Fíjate lo que dice ahí Juan 16:7, ahí adelante, en el versículo, en el capítulo 16, en el 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que Cristo iba a dejar venir el Espíritu Santo ¿en quién? En sus apóstoles, pueblo de Dios. Pueblo de Dios, linaje escogido, pueblo de Israel, libertador, decía rey de los judíos, su cartelera arriba de la cruz. No vino a otra cosa Jesús, vino por su pueblo, al cual va a rescatar al último. ¿Y nosotros dónde quedamos? ¿Cómo fue que los gentiles, dónde quedamos nosotros? Entonces Jesucristo, como no había sido glorificado, decía que él hablaba del Espíritu porque él todavía no había sido glorificado. Después muere Jesús, es glorificado en el cielo y entonces dice, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Dice Jesús, cuando venga el Espíritu, él todavía lo dijo vivo. Después él tuvo que morir y ser glorificado y estar a la diestra de Dios. Y entonces después, ¿cómo puede ser que Dios, si ya se fue, él no bautizó a ningún gentil? Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? A los gentiles. Si Cristo se fue y Juan dijo que él iba a ser el que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y entonces después que él se fue glorificado, ¿dónde quedan los gentiles? No bautizó a ninguno. Empieza la misericordia de Dios a trabajar Jesús. Y entonces vamos allá al libro de Hechos, en el capítulo 9. Y empieza de esta manera, hermano. Ahí viene el camino que comienza para que tú estés aquí y tú seas salva y tú seas salvo y yo sea salvo y adoremos a Dios. Dice en el capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos,
No veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Decía la alabanza: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos para que reciba la vista. Y entonces Ananías, me imagino que lleno de miedo, porque lo conocían como era terrible ese hombre, dice: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Te acuerdas del texto que leímos anteriormente? Dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Y aquí le está diciendo a Ananías: Señor, este hombre, todos los que creen en tu nombre, les hace daño. Fíjate, ahí está la primera voz de misericordia de Jesús para ti y para mí. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Te voy a explicar. Dios escogió a alguien que no era solamente gentil y que no era israelita solamente. Él tenía las dos nacionalidades. Él era romano y era israelita. ¿Y cómo escogió Dios a un varón tremendamente agresivo para con su pueblo? Se le puso enfrente, lo que no ha hecho con nadie, lo tumbó del caballo, lo dejó ciego y le dijo: tú eres un instrumento para mí. Y ahora recuerda tú, ¿de qué caballo te tumbó el Señor para que estés aquí? Y verás la misericordia de Dios y la grandeza de su gracia contigo. De todos aquellos que de alguna manera se han arrepentido. Entonces Dios, al escoger a este hombre que era romano y era fariseo, de la secta de los fariseos, dice: ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes e hijos de Israel. Y ahí comenzó el ministerio. Muchos habrían dicho: ya se fue Jesús, ¿y nosotros dónde quedamos con el bautismo de Espíritu Santo? Y entonces Ananías, entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Recibió el Espíritu Santo de parte de Jesucristo por medio de las manos de Ananías, y fue bautizado en el momento. De ahí comenzó el camino para que los gentiles nos bautizáramos y recibiéramos el Espíritu Santo. Hechos 2:38, lo sabemos todos, dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo? Como lo dijo, como Cristo bautizó a Saulo. ¿Sí te das cuenta? Ahora que hubo bautizos, por eso Dios me dijo esto, que predicara esto. Le va a servir mucho a mis hermanos que se bautizaron. Eso fue una revelación para mí. Yo creo que muchos cristianos lo saben, pero yo no lo sabía. Y yo estoy muy contento por conocer esto. Porque dice: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo.
Y habiendo tomado alimento después, en el momento se le cayeron los ojos como escamas, y habiendo tomado el alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después, ¿qué hizo? Saulo, ¿qué hizo? Pablo a los gentiles. Cristo comienza a tomar a Pablo para ir a los gentiles. Entonces dice por ahí la escritura, entonces se dieron cuenta Pablo y Silas que también a los gentiles les había dado el Espíritu Santo como a ellos, ¿verdad? Pero luego les preguntaba, porque también había gente que estaba bautizada solamente como en agua, en 19.6, vamos a Hechos 19.6, lo vemos ahí. Dice, fíjate, en el 1, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando te bautizaste, cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Te das cuenta? Mucha gente anda peleándose, porque Cristo dijo, es que bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no hay ningún hombre bautizado en ese nombre en la Biblia entera. Pero si tú ves cuando Juan dice que Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo, y cómo Cristo no bajó a bautizar a Saulo, porque él ya estaba glorificado, ya había mandado al Espíritu Santo, pero usó un hombre que es Ananías para bautizar a Saulo, imponiéndole las manos y recibiendo el Espíritu Santo. Y después a Pablo lo usó de la misma manera con los otros gentiles. Cuando se encontraba les decía, ¿en qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Bueno, ok, acuérdense que Juan dijo que iba a venir Jesús y que él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y entonces ellos dicen que al oír fueron bautizados y poniéndole Pablo las manos. Pues yo le hubiera dicho, bueno, espérate, si Juan dijo que Jesús, ¿tú quién eres? Juan dijo, Jesús va a bautizarme en Espíritu Santo. ¿Tú qué? ¿Tú eres Pablo? Pero acuérdate que Pablo fue una persona que fue bautizado por Jesús por medio de las manos de Ananías. No fue directamente bautizado con Jesús. Entonces Jesús tenía lo mismo que tenía contra la mujer cananea, que le dijo, no es dado el pan más que para los hijos. Pero la mujer dijo, Señor, pero también de la mesa caen las migajas y los perrillos comen de ahí. Y le dijo, grande es tu fe. Entonces, si tú tienes fe en que Saulo fue bautizado por medio de las manos de Ananías, y después Pablo, al encontrarse a aquellos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído de que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, bueno, Juan bautizó con arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndoles impuesto Pablo las manos. ¿Por qué no fue Jesús? Pues fue Jesús el que los bautizó. Cuando tú pones las manos, cuando los pastores ponemos las manos y se bautizan las personas, no somos nosotros los que bautizamos a la gente en el Espíritu Santo. Es Jesús. Tu fe tiene que ser que Jesús
es el que te bautiza a través de las manos, así como le hizo a Saulo de Tarso por medio de la mano de Ananías, y así como Pablo bautizó a estos discípulos. Amén. Entonces, en esto, hermanos, dice, y eran por todos unos 12 hombres. Quiere decir que otra vez fueron otros 12 discípulos. Los que Pablo bautizó, no, los que Cristo bautizó a través de Pablo, como a Pablo lo bautizó a través de Ananías. Pero recuerda que el Evangelio dice Juan, el que viene atrás de mí, que no soy digno de abrochar su calzado, es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Dios me reveló que puede haber gente que crea que el pastor es el que lo bautiza o el que le pone las manos. No, es Cristo a través de su siervo. Pero la misericordia de Dios, hermanos, es que esto Dios lo vino haciendo desde la profecía de Isaías para ti y para mí. Esa es la culminación de la profecía del que saca del hoyo tu vida y te colma de favores y misericordias. Dime, piensa en tu mente, ¿qué favor es más grande que el ser salvo? Que el sentirte que el día que tú mueras vas a estar con el Señor. Y si la parte de la visión de la iglesia está en que Dios corona tus esfuerzos, fíjate todo lo que hizo Dios sin que tú hicieras el menor esfuerzo. Porque el esfuerzo que tú hacías y que yo hacía era para morirnos eternamente metidos en el pecado. Ahora, si eso lo hizo por ti, por mí, sin hacer esfuerzos, el esfuerzo que estábamos haciendo era para servirle al demonio, y tuvo misericordia y sacó del hoyo tu vida, ¿cómo será ahora que eres hija de Dios, que somos hijos de Dios? ¿Cómo coronará tu esfuerzo si tú te dedicas a vivir para obedecerle, para amarle, para alabarle, para bendecirle y para glorificarle con lo que te queda de vida en esta tierra? ¿Qué va a ser su galardón? Decía el estudio pasado, Jehová será el galardón para el remanente de su pueblo. Tu galardón, tu corona va a ser su presencia. Y si ya cuando estás en el Espíritu, cuando estás orando, cuando estás metido con Él, sientes su presencia, ¿qué será estar en la presencia de Dios durante toda la eternidad, hermanita? ¿Te das cuenta? Dios lo que nos quiso decir, aparte de la visión de la iglesia, que viéramos la misericordia que ha tenido Él para con nosotros, el amor que tiene para ti, y que nada te va a arrebatar de tu mano. Dice el Evangelio, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. De mi mano nadie las podrá arrebatar. Solamente que tú te dediques a decir, pues yo de Dios ya no quiero, yo me voy con el demonio. Solamente así. Que tú te vayas y que ya blasfemes de todo a todo y la apostasía llegue. O a todo aquel que no quiera entrar en la paz de Dios. Pero hermanitos, hermanitas, yo creo que esto ha sido la parte en la que yo me he dado cuenta que después Cristo cumplió su palabra. Cuando dijo a los gentiles en su nombre esperarán. Pero entonces Cristo ya bautizó en el Espíritu Santo a los gentiles por medio de la mano de Pablo y de todos aquellos que seguimos la doctrina apostólica. Porque es así lo que Cristo dijo. Cristo no bautizó a Saulo en vivo, no lo bajó a las aguas. Cristo lo hizo por las manos de alguien y después Pablo igual y después nosotros y hasta la fecha. Pero hay algo que tienes que tener, fe en que Cristo bautiza
a través de las manos del que te mete al agua. Y entonces dice aquí que oraban, hablaban en lenguas y profetizaban. Dos de los dones que se puede ver que es el que da el Espíritu Santo. El don de lenguas puede venir a través de la imposición de las manos o a través de tu santidad, a través de que te bauticen o a través de que tú clames a Cristo. Nosotros estamos en una doctrina que el Espíritu Santo baja a través de la imposición de las manos, como está aquí, la doctrina apostólica. Amén. Cierra tus ojos, te vamos a orar. Dios, te doy gracias porque tú has tenido a bien revelar, Señor, cosas sencillas, cosas que mucha gente ya ha visto, pero que cuando tú te places, Señor, nos los das para compartir y para vivirlo. Gracias por esta doctrina, Señor, en la que estamos. Gracias por tu revelación. Gracias porque sabemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar a llevar una vida en santidad, sin la cual, dice tu palabra, nadie verá a Dios. Y si tú has dado un Espíritu Santo para que nosotros cumplamos, Señor, el requisito de la santidad, si se puede llamar así, o vivir en la santidad para que tú estés con nosotros, vale la pena, Señor. Tómanos nuestras vidas, haz de ellas, Señor, lo que tú gustes y llévanos, Señor, con tu Espíritu Santo y condúcenos, Padre, hacia donde tú quieres y sé el director de nuestra vida, nuestro Dios, porque así dice tu palabra, que tú serás la corona del remanente de tu pueblo. Y Señor, nosotros somos de la vid, injertados por medio de tu misericordia, de tu sangre preciosa, de tu resurrección y del escoger al siervo, el apóstol Pablo, para que diera el ministerio a todos los gentiles. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias por mis hermanas, gracias por los que están en este momento, van a poder ver esta grabación, y gracias porque tú nos das la vida y nos das todo lo bueno de ella, Señor. La paz que tú das no es una paz con la que todos tenemos tranquilidad, sino a través de los problemas que están fuertes en nuestra vida, Señor. Tú nos das la paz porque creemos y tenemos fe que tú eres más grande que todos esos problemas y que de tu mano nadie nos va a sacar si te buscamos y si te tememos. En el nombre de Jesús.